Qué privilegio estar aquí con todos ustedes esta tarde. Es para mí un sueño vuelto realidad el estar con hermanos que normalmente somos expertos en lo que nos divide, pero no muy buenos en lo que nos une. Y para mí esto es un gozo tremendo. Pienso que vivimos una etapa crítica, histórica, y gracias a todos por el esfuerzo que han hecho. Hablando de culturas, a los mexicanos nos gustan los chistes, las bromas, y acabo de escuchar una hace poquito. Ahí estaban un inglés, un alemán y un francés discutiendo sobre qué idioma se iba a hablar en el cielo. Y el inglés insistía, obviamente, con su acento británico, no sé, quizás americano, que era el inglés era el idioma que se iba a hablar en el cielo, y el alemán insistía que el inglés era bastante impreciso, no muy claro, no muy forzoso, se va a hablar alemán. Y el francés obviamente insistía a lo suyo. Sucede que los tres están en un accidente y fallecen al mismo tiempo y son llevados al seno del Padre Abraham, donde se les abre la puerta y anuncia Pedro: bienvenido al cielo, che. Habéis llegado a la hora del mate. Bueno, allá en Estados Unidos la cuentan, y el que abre es mexicano, no es argentino, pero me sentía como que debía ceder a mis propios deseos aquí. Marcos 10:45 es el texto que tenemos por delante. Marcos 10:45, un versículo que quizás se sepan de memoria, un versículo que quizás han escuchado desde sus primeros años en Cristo. Posiblemente podríamos decirlo hasta de memoria. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si yo estuviera encargado del marketing de Cristo, si a mí me hubieran pedido que me encargase de la mercadotecnia, de presentar a un Cristo para las masas, no hubiera escogido el Cristo que aparece en el Nuevo Testamento. Hubiera optado por un Cristo carismático, es decir, con carisma, atractivo, recalcando su fama mediante la difusión de fotos y de video y de la muchedumbre que le sigue, y presentándolo como el que alimenta a los hambrientos y sana a los enfermos. Publicaría por todos los medios posibles los testimoniales de masas impresionadas ante su presencia y muchos clientes satisfechos. Si me hubieran encargado el marketing, hubiera presentado a un Cristo socialmente aceptable. Le animaría a Cristo a presentarse como tal, que usa a las masas, que puede conseguir el voto de ellos y puede utilizar con destreza las posiciones de influencia que fuesen necesarias para lograr la era mesiánica.
si hubiera sido encargado del marketing, hubiera exhibido su poder, un poder magnífico, mayor que el de un mago, presentándose ante la naturaleza y dando órdenes, ordenando a la enfermedad y ésta obedeciéndole. Convencería a la gente que Cristo tenía mayor poder que el máximo político y valentía para enfrentarse y denunciar a los gobernantes, y el poder militar para despojarles de su puesto y establecer un reino de justicia. Lo hubiera presentado como un hombre poderoso, un poderoso en su deidad, mayor que cualquier otra deidad que existía. Quizás manifestaría su deidad abiertamente desde el principio, quizás mediante exhibiciones milagrosas como que cayera maná del cielo y todos se dieran cuenta que este era el mismo Dios. O quizás mediante una transfiguración pública donde Moisés, Abraham, quizás el rey David, los patriarcas pudieran aparecer con una nube y relámpagos y truenos y con efectos de sonido y un coro angelical acompañado para convencer a todos: este es el Hijo de Dios, Jesús, Dios en carne. Hubiera presentado a un Cristo influyente, disuadiría y escondería cualquier característica que lo hiciera impopular, complicado o débil. Esos temas como el juicio, el infierno, la cruz, tendrían que ceder a otros temas más apetecibles. Me aseguraría que fuera percibido como una persona importante, un dignatario, realeza, una persona reluciente que lleva el control, un hombre de estatura, de influencia y de estatus. No necesito añadir que no se me pidió que llevara la mercadotecnia, y ya saben cómo se desenvolvió la historia. No hubo carisma, no hubo magnetismo social, no hubo apariencia de poder, no hubo en él hermosura. Y le veremos, dice Isaías, lo veremos sin tales cosas. Y así como el esplendor de los juegos pirotécnicos que estallan y que majestuosamente se despliegan, pero que en un segundo esa gloria se desvanece, así el comienzo brillante de Jesús pronto quedó extinguido. Míralo en Lucas capítulo 4, cuando se levanta y lee el rollo de Isaías a los congregados en la sinagoga, y todos hablan muy bien de él. Y en menos de 2-3 versículos lo están queriendo linchar, llevando a un lugar para desplomarlo porque les ha caído mal. Jesús insistía en entablar contacto con gente marginada, andar metido entre gente dudosa, de dudosa reputación, rompiendo la etiqueta religiosa y enajenándose de los influyentes, a veces hablando en casi blasfemias, en enigmas, rehusando el reto de comprobar sus credenciales y levantando la barra de requisitos para seguirle tan alto que la mayoría se daban por vencidos. Al final todas esas masas lo abandonaron y solo un puñado permaneció. En cierta ocasión el grupo se dirigía a Jerusalén y comenzó a comentarles lo que le esperaba y esos nubarrones oscuros y tenebrosos que estaban por delante.
Leemos en Marcos capítulo 10 y versículo 33, que Él empieza a decirle a sus discípulos de manera específica lo que va a acontecerle. Y dice Marcos 10, 33, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales, sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Trato de imaginarme el rostro de Jesús al decir estas palabras, al reconocer lo que le queda por delante. Qué momento tan solemne al decir las palabras con el peso de toda la eternidad sobre sus hombros, con la anticipación de cargar el pecado de todos nosotros, y un peso que Dios jamás había cargado, ahora quedaba solamente unos días por delante. Qué difícil. ¿Y los discípulos cómo respondieron? Fue como si los discípulos no hubieran escuchado nada. Acto seguido, Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, se acercan a Jesús con un requisito especial. Estaba todavía pensando en lo que le esperaba, cuando en el versículo 35 Jacobo y Juan se acercan diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. ¿Y en qué estaban pensando? ¿En el sufrimiento de Jesús? ¿En el peso que le esperaba por delante? ¿En la ignominia? ¿En la cruz? ¿En quiénes estaban pensando ellos? ¿En la humanidad? ¿En su familia? Siquiera nosotros los hispanos pensamos mucho en la familia, ¿no? Estaban pensando ni siquiera en la familia. Dicen: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Cómo crees que habrá pensado Jesús al escuchar ese relato, esa cuestión, esa pregunta? ¿Has estado tú bien agobiado por algo? ¿Bien cargado emocionalmente en un momento bastante difícil, y de repente alguien de la iglesia o un familiar te llama porque tiene una emergencia, y la emergencia no es nada, es algo así mínimo? Y aquí está Jesús. Vamos a ver cómo actúa. ¿Acaso les dice como un padre que está cansado, que está fastidiado: háganse a un lado? Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dicen, como buenos mexicanos: sí se puede. No sabían nada de lo que estaban diciendo. No sabían. ¿Qué pedido tan más extraño? Se supone que si Jesús es el Señor, ellos son los siervos, estarían acudiendo a Cristo, habiendo escuchado lo que le pesa, lo que le espera, y pidiéndole: Señor, ¿qué quieres que hagamos? Con esto que te espera, ¿cómo podemos nosotros responder? ¿Qué es lo que tú deseas de nosotros? Más bien están pensando al revés, pensando en lo que ellos desean de Él. En vez de verse como siervos, están tratando a Jesús como su siervo. Queremos que tú hagas lo que nosotros te pedimos.
Qué pedido tan extraño. Y qué tiempo tan extraño. Le acaba de decir Jesús lo que les espera. Un comentarista dice, Jesús ve la cruz por delante y lo único que ellos ven son tronos. Vamos a Jerusalén, marchando con gusto porque nos espera la gloria, el reino. Seguramente nos van a tocar posiciones especiales. Cuidado, ahí está Pedro. Ya sabes que Pedro siempre se nos adelanta. Vamos a pedirle primero. ¿Y cómo respondieron los demás? ¿Estaban contentos? Dice aquí que en el versículo 41, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Por qué se habrán enojado? Porque se le adelantaron. Ellos querían lo mismo y ahora ellos le ganaron. Qué tiempo tan extraño. En medio de este pleito, Jesús les da esta lección. En su suma gracia, en su suma paciencia, a pesar de tener el peso de la eternidad delante, pausa para un momento importante de aprendizaje en las vidas de sus discípulos. Y los llama y les dice en el versículo 42, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y así como el sabio capitán de la nave de la cual escuchamos esta mañana, Jesús cambió con sabiduría la cosa para enseñarles esta importante lección. Jesús les dice, consideren a los que están en poder. Fíjense en aquellos que tienen posiciones de autoridad. Miren cómo tratan al pueblo. La mayoría de nosotros venimos de países donde el que por fin consigue el poder le hace a los demás lo que le han hecho a él. Dominio, despotismo, tiranía, como si fueran una élite. Así es el mundo, así es el liderazgo del mundo. Manipulación, autoritarismo, intimidación y un sentido que el valor que tengo como persona procede de mi posición. Y si no tengo posición, no valgo nada. Y si tengo una alta posición, valgo mucho. Pero escucha la palabra de Cristo al decirle a sus discípulos, no será así entre vosotros. No será así entre vosotros. Gran liderazgo no consiste en el poder de coacción, no consiste en rango, no consiste en el manejo del poder, no, más bien consiste en servicio. Servicio insignificante, servicio sin reconocimiento, servicio dirigido hacia los demás y no con fines egoístas. Carlos de Gaulle en alguna ocasión dijo que para llegar a ser el dueño, el político posa como siervo. Para llegar a tener las riendas, el político
aparenta ser un siervo. Pero Cristo les dice a sus discípulos: ustedes deben tomar la posición de siervo. El versículo 45 nuevamente: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es la misión de Cristo? Según la gente hoy día, según a quien le preguntes, te diría: Cristo vino para ser un gran maestro, un gran profeta, un gran ejemplo, un gran hombre. Algunos ni siquiera le dan esa posición, dicen Jesús fue un gran mito. Pero cuando Jesucristo mismo nos manifiesta el propósito suyo, su propia misión, Él nos dice algo diferente. Su vida no fue una serie aleatoria de eventos sin sentido. Su vida fue para cumplir una misión diseñada por la deidad en la eternidad pasada. Su misión, en sus propias palabras, fue ser rey, fue ser testigo de la verdad, fue dar vida, fue cumplir la ley y los profetas, fue exigir una lealtad que corta y divide entre el lazo familiar más profundo, fue buscar y salvar lo que se había perdido, fue predicar el Evangelio. Lo escuchamos decir: debemos predicar el Evangelio en la siguiente aldea, porque para esto he venido. Pero de todos estos propósitos, el más sorprendente, el que menos espera, es que Jesús vino a servir. ¿Te puedes imaginar eso? Jesús no es cualquiera, es el Rey de la Gloria, aquel ante cuya presencia los ángeles se postran, a su presencia los poderes y los dominios y los demonios y las fuerzas de la naturaleza se postran y tiemblan e inclinan su rodilla. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y algún día toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Cada individuo que jamás haya vivido rendirá cuentas ante este ser que vino y dijo: mi misión es servir. ¿Puedes imaginarlo? No vino para ser servido, sino para servir. Me recuerda la historia de un hombre que impactó mi vida. Él fue misionero en México y curiosamente vino de los Estados Unidos y trató diligentemente aprender el idioma, pero nada más llegó como al 50% del dominio. Las palabras se le oían un poco raras, las frases de estilo muy americanizado, la pronunciación, nunca pudo expresar la R como la expresamos. Tú sabes, allá donde fundó una iglesia, los hermanos, cada vez que termina la reunión y se van a casa, recuerdan sus palabras. Terminan la reunión con la siguiente frase: hermanos, y se miran el uno al otro, estamos despedidos. Y todos se ríen. ¿Y de dónde salió eso? Pues dicen: mira, es que así el fundador nos decía cada vez. Y ahora cuando termina la reunión es como que nos quedamos sin trabajo, estamos ya todos despedidos. Por este hermano que a duras penas aprendió el idioma. Pero cuando tú les preguntas
¿Qué recuerdas del hermano? Todos te dicen el servicio. Este hombre que había estudiado, este hombre que estaba preparado, este hombre que tenía bienes de este mundo, llegaba y te preguntaba: hola, ¿cómo estás? ¿En qué puedo servirte? Lo primero que salía de su boca: ¿en qué puedo servirte? Y lo decía con toda la seriedad y el entusiasmo, y así, abriendo puertas mediante el servicio, él ganó a muchas almas para Cristo. Porque llegaba con gente importante, al igual que gente humilde, y les decía: ¿en qué puedo servirte? Y se quedaban así como... En México uno no dice eso, uno piensa en qué me pueden servir los demás. Pero mediante esa entrada, Dios le dio un gran ministerio. Así Jesús no vino para ser servido, sino para servir. La misión de Cristo, hermanos, consiste en servir. La misión de Cristo no solamente hace 2000 años, sino continúa siendo servir. ¿Y qué significa ser esclavo? Un siervo es una persona cuya identidad consiste, hablando de identidad, consiste en vivir por y para el bien ajeno. No vive para sí mismo, vive para otro. Piensa en otro, trabaja para otro, rinde. El rendimiento es para otro. Y has de pensar que esta palabra siervo no caía en oídos que no estaban apercibidos de su valor, puesto que la esclavitud en tiempos romanos era cosa común. Unas 2/3 partes de toda la población del Imperio Romano, se nos dice, eran esclavos. 2/3 partes. Y un escritor manifiesta que los esclavos no los podías distinguir ni por su raza, ni por su manera de hablar, ni por su vestido. Algunos de los esclavos eran doctores, eran abogados, eran académicos. La esclavitud, sin embargo, no era cosa fácil. Un esclavo era propiedad de su dueño, no se pertenecía a sí mismo. Vivía para los propósitos y el bien de su dueño. Algunos dueños eran benevolentes, algunos dueños eran crueles. ¿Y cuál es el estatus del siervo, de un esclavo? ¿Cuál es el estatus de un esclavo? Esto lo vemos en Lucas capítulo 17, versículos 7 al 9. Cristo mismo habló del estatus de un siervo, de la importancia de su rango, de su valor. Y dijo en Lucas 17, del 7 al 9: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice: pásale por favor, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: hey, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Jesús dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Cuál es el estatus de un esclavo, de un siervo? ¿Cómo se mide el valor, el honor, el prestigio que se le da a una persona en la sociedad? Pues en la sociedad con el metro de la jerarquía, del rango, de la posición, de la autoridad, del privilegio. Así se mide a una persona. Pero noten que Jesucristo les enseña a sus discípulos que ellos deben ser como un siervo. Y un siervo aquí queda descrito en estas páginas como una persona sin privilegio. El dueño no le dice: ay, pobrecito siervo, ¿cuánto has trabajado?
Mira qué ay, qué sudor te está brotando. Ven, pasa aquí a lo cómodo, aquí bajo el aire acondicionado. No, dice, más bien le dice, hey, rapidito, llegaste del arado a servir la mesa. Sin privilegio, sin autonomía. Le dice el dueño, date prisa, sírveme ahora mismo, vamos, rápido, sin pensar en el cansancio del esclavo. Sin prioridad, o sea, las necesidades del esclavo no vienen primero, vienen al último. Le dice al esclavo, mira, yo voy a comer, me siento y tú, quédate ahí parado y me sirve las tortillas y los frijoles bien calientitos, por favor. Cuando yo termine, ahora sí, te toca a ti. Sin prioridad, el esclavo va en último lugar. Sin reconocimiento. Aquí está un esclavo que hizo todo lo que se le pidió. ¿Y qué le dice el dueño? Siervo inútil. ¡Ey, inútil! Vente. Vamos. ¿Por qué inútil? Hizo exactamente lo que se le pidió. ¿Por qué inútil? Porque hizo solo lo que se le pidió. Jamás pensó en los intereses del dueño, jamás decidió entablar una relación con el dueño y saber cómo era y qué anhelaba y qué deseaba para poder de ahí desprenderse y decir, yo creo que el amo le encantaría que yo hiciera esto. Yo lo conozco, tengo una relación con él. No, ese esclavo se conformó con pararse y recibir órdenes nada más. Y el dueño le dice, siervo inútil. En resumen, un siervo es una persona sin privilegio, sin autonomía, sin prioridad, sin reconocimiento, con una bajeza extrema. Nada atractivo es la esclavitud. Si buscas ser importante, sentirte importante, no te metas al negocio de ser esclavo. Y por eso, hermanos, me sorprende que Jesucristo dijera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Yo vine para servir. Jesucristo vino como esclavo. Yo fácilmente veo cómo la metáfora se aplica a nosotros, los que hemos creído en Él, los que hemos acudido a Él por fe. Estaríamos de acuerdo con la lógica del apóstol Pablo en 1 Corintios, donde dice, no sois vuestros, pues habéis sido comprados con gran precio. Pero ¿y Cristo? ¿Por qué es esclavo? ¿Por qué se llama a sí mismo un esclavo, un siervo? Primeramente, porque al igual que lo que él relata en Lucas 17, Jesús fue una persona que no buscó privilegio. No vino para ser servido. No buscaba estatus. No buscaba que lo alabaran por sus logros. No buscaba reconocimiento, trofeos, menciones especiales, halagos. Jesucristo carecía de privilegio. Además, Jesucristo vivió una vida enfocada en los demás. ¿Cuál era su identidad? Era vivir por el bien de los demás, el bien de su Padre, el bien de sus seguidores, el bien de la gente, el bien de los necesitados. Míralo, cada vez que lo vemos en las páginas de las Escrituras, está supliendo necesidades, ya sea sanando, ya sea animando, ya sea enseñando, ya sea amonestando. Provee el vino para una boda, restaura a seres queridos que se han muerto y se los da a sus familiares, da de comer a las masas, lava los pies de sus discípulos. Y uno sospecha que aún el tiempo de descanso y de oración era para recargar baterías para poder servir.
No vino para ser servido, sino para servir. Cristo, como esclavo, vivió una vida sin privilegio, una vida enfocada en el bien de los demás y sin autonomía. No buscó imponer su propia voluntad. Juan 5:19 dice: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Nos dice Juan 5:19 que su deleite era hacer la voluntad del Padre, no la suya. No vino a cumplir sus intereses. Un predicador escocés en los 1800 dijo de él: el Hijo del Hombre, el Mesías ungido para el reino y para el señorío, para el gobierno, sobre cuyos hombros el último gobierno posará, no vino para ser servido, sino para servir. 2 milenios han corrido su curso y el mundo aún no ha percibido esto. Aún la Iglesia a duras penas ha comenzado a comprender el profundo significado de esta sorprendente declaración. ¿Por qué Cristo se hizo esclavo? Él no era esclavo en la eternidad. Él no servía como lo hizo cuando vino. Era el Dios de la gloria. Bueno, vino y se hizo esclavo para primeramente manifestar su derecho mesiánico. Isaías 40 al 48 lo presenta como el siervo sufriente. Y el pueblo de Israel hubo de haber reconocido a Jesucristo como Mesías al verlo servir. Hecho la conexión, este Jesús es aquel del cual el profeta Isaías nos habla. Vino para manifestar su derecho mesiánico. Vino para servir, para glorificar a Dios. Jesús sirve porque Dios sirve. Jesús dijo una vez a la multitud: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios está al servicio de la humanidad. Dios escucha oraciones, Dios otorga peticiones, Dios suple necesidades. Tal como un padre y una madre que tienen un bebé, regresan a casa y está la criatura con necesidades inmediatamente. ¿Quién es el que sirve a quién? ¿Acaso el bebé sirve a los padres? No, el mayor sirve al menor. Y de esa manera Dios cuida de sus criaturas. Dios cuida de aquellos quienes ha creado. Cristo se hizo esclavo para glorificar a Dios, para manifestar que tenemos un Dios que está al servicio de aquellos que ha creado. Pero además de eso, Jesucristo vino para darnos ejemplo. En Juan 13, del 14 al 16, Jesucristo dice: miren, si yo, el Maestro, he lavado vuestros pies, entonces vosotros también habéis de lavaros los pies los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ejemplo os he dado. Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. La persona que quiere ser la primera debe tomar el lugar de más baja posición y servir a los demás. La misión de Cristo entonces consiste en servir como Cristo lo hizo. Pero además Jesucristo nos dice en Marcos 10:45 que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, haciendo hincapié de lo que hemos explicado,
y para dar su vida en rescate por muchos. Para dar su vida en rescate por muchos. Noten el costo. ¿Cuál es el costo de esta misión? El costo es su vida. El costo no es mínimo. El costo es todo lo que es, todo lo que tiene, todo lo que Jesucristo es en la gloria, todo es entregado. Se despoja a sí mismo, toma forma de siervo, costándole todo, cumple su misión. El costo fue su vida. ¿Cuál es la meta de esta misión? Rescatar al pecador. ¿Cuál es el modo? El modo de este rescate es sustitución. Una palabra en el original aquí, rescate por muchos. La palabra por, los teólogos dan gracias a Dios por esa palabra por, porque significa en lugar de, como sustituto de muchos. Cristo dio su vida no solamente para dejarnos un ejemplo de bondad, de sacrificio, de nobleza, no, vino a pagar con su vida y mediante su muerte el pago que cada uno de nosotros debió haber pagado. El modo de esta misión es sustitución penal. Y el alcance de su misión, ¿cuál es el alcance de su misión? Lucas 10:45, vino para dar su vida en rescate por muchos, no pocos, muchos. Vayamos a unas palabras de aplicación. Un escritor en cierta ocasión dijo: el hecho más importante de la vida es que la vida es servicio. La única pregunta es: ¿a quién serviremos? Todos vamos a servir. O serviremos a los demás, o nos serviremos a nosotros mismos, nuestros apetitos o voces del enemigo, pero todos serviremos. Lo primero que me gustaría resaltar de este pasaje es que la misión le pertenece a Cristo. Nuevamente, Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La misión es de Cristo, no es la nuestra. Él la posee y nosotros entramos en lo que Él está haciendo. La viña no es nuestra, la mies no es nuestra. La mies ya tiene dueño, la mies ya tiene arquitecto, ya tiene el principal jefe de cosechadores, el que recluta y manda y ordena y hace. No nos toca a nosotros imaginarnos el plan ya está hecho. No nos toca trazar los planes y pedirle a Dios que Él los bendiga, mi plan. Nos toca someternos con gozo al plan que Él ya trazó. Segunda de Corintios 5:15 dice: por todos murió, para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vivimos no para nosotros mismos. La misión es de Cristo. Además, la misión consiste en servir. Yo sé que quizás tú lo escuchas y dices: pero es que, hermano Joel, yo he servido desde que tú estabas en pañales, o a lo mejor antes. No me hables de servicio, yo tengo mucha más experiencia que la que jamás vayas a tener tú, posiblemente. Pero ese servicio está marcado con las características de Cristo. Ese servicio se parece al servicio de Cristo. Ese servicio va a ser encomendado por Cristo cuando estemos en su presencia.
Ese servicio va a ser como oro, como plata, como piedras preciosas que ante el fuego consumidor del juicio quede y permanezca para la gloria de aquel que nos llamó. ¿O será de aquel tipo de servicio que ante las llamas del escrutinio divino quedarán solamente como cenizas? Porque la cuestión, como dice Gálatas 5:13, nosotros, hermanos, fuimos llamados a libertad, pero no usemos nuestra libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La cuestión no es solamente llamarte siervo, la cuestión es ser siervo. La cuestión no es solamente desear ser siervo, sino realmente emprender el servicio. La cuestión no es ser siervo de Dios o de algunos selectos, de los que me caen bien. La cuestión es ser siervo de todos. Miren cómo sirve Jesucristo. Tomemos un minuto para ver cómo sirve Jesucristo. Un ejemplo solamente nos basta aquí. Siguiendo de Marcos 10:45 aparece el 46. Y vemos que está pasando por Jericó y hay un ciego, Bartimeo, mendigando, y escuchando que ahí venía Jesús, respondió con fe ante lo poco que había escuchado, que este Jesús tenía poder para sanar, y empezó a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Esas palabras demuestran una fe profunda, que aquel que los profetas declaraban en el Antiguo Testamento era este, que sus ojos jamás habían visto. Hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjate que este también le está haciendo un pedido, como los discípulos le acaban de hacer un pedido. Y Jesucristo respondió con gracia al pedido de los discípulos. ¿Cómo responderá ahora? Jesús se detuvo, mandó a llamarlo. Lo llamaron, le dijeron: ten confianza, levántate, te llama. Entonces arrojó su capa, se levantó, vino a Jesús, y Jesús le pregunta: ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Quiero nada más que vean varios aspectos del servicio de Jesús. Primero, vemos que al salir de Jericó, él y sus discípulos pasan por el camino donde está Bartimeo. Ellos tenían una meta, tenían algo grande que les esperaba, y Jesús se detiene. Primero pasa por donde vive el ciego, y segundo se detiene al escuchar al ciego. Y después lo llama al ciego. Y después indaga, le pregunta a él: ¿qué es lo que deseas? Y por último, le sirve. Le hace el bien que desea, el bien que necesita, sin pedir nada a cambio. Jesús no dice: mira, ahora que te hice el paro, ahora que te hice un favor, por favor, te unes al movimiento. O mira, tengo unas calcomanías aquí de vota por Jesucristo, te las llevas y ahí las repartes. Sin esperar nada a cambio. No le dijo: mira, ahora que te hemos hecho un gran milagro, el local de la iglesia necesita mantenimiento, buscamos a alguien que barra y que sea velador. Sin pedirle nada a cambio, manifiesta cómo es el ser siervo. Así es. Va, se detiene, llama al necesitado, indaga, pregunta, se informa y sirve sin esperar algo a cambio. Aquí, hermanos, nos falta crecer. Me atrevo a decir que muchos de nuestros proyectos tienen como fin nuestro propio bien.
el bien de nuestro movimiento, el bien de mi iglesia, el bien de mi trabajo. A veces, no estoy hablando de los demás cuando hablo ahora, estoy hablando de mí mismo. A veces limitamos nuestro esfuerzo a las asambleas. Y no nada más a las asambleas, sino a las asambleas que son como nosotros. Y no nada más a las que son como nosotros, sino a las que conocemos. Y no nada más a las que conocemos, sino a las más cercanas. Y no nada más a las más cercanas, sino a las pocas que no tienen un historial de algún disgusto con nosotros. ¿Cuántas nos quedan? Una nomás. Yo por eso solamente sirvo en mi asamblea. Hermanos, Jesucristo vino a servir, no a ser servido, sino a servir. Y ese servicio no se limitaba a su movimiento. No se limitaba a los discípulos solamente, a los de doctrina ortodoxa. Ese servicio fue a todos. Tal como el Padre hace llover a los justos y a los injustos, así Cristo sirvió a todos, aún hasta los que al final le negaron, le traicionaron, le abandonaron, le blasfemaron. Las asambleas hemos recibido un legado muy encomendable: adoración cristocéntrica, principios neotestamentarios, liderazgo plural, la comprensión del sacerdocio de todo creyente, un enfoque evangelístico en nuestro ADN, una interpretación bíblica literal, aprecio por la profecía, rechazo al partidismo denominacional. No desechemos esas cosas, pero en vez de usar lo que tenemos para aislarnos, utilicémoslo para servirnos unos a otros. Sirvamos al cuerpo entero de Cristo con lo que tenemos en las manos, con lo que hemos recibido, sin temer, sino ser identificados por esa identidad de fidelidad, como escuchábamos esta mañana, de amor, de esperanza y de fe. La misión de Cristo es no ser servido, sino servir y dar su vida en rescate por muchos. Y a la misión de Cristo nosotros hemos sido llamados para servir y para la obra del rescate de los perdidos. Que el Señor les bendiga, nos bendiga con comprensión, y que algún día quizás escuchemos de sus labios algo levemente mejor que siervo inútil. Que el Señor les bendiga.